Muy buenas, bienvenidos al canal Vivir Aprendiendo. Vamos a comenzar con el vídeo o la entrevista de hoy. Comencemos. I don't like it. I love it, love it, love it. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva entrevista con Eni Almandoz, con su empresa OneBreath, que nos va a hablar, bueno, de un tema súper interesante. Enio, muchas gracias por venir aquí y nada, si quieres, pues vamos a empezar a hablar de esas prácticas de liberación de trauma y concientización del subconsciente. ¿De qué trata todo esto? ¿Qué, la práctica en sí o la concientización del subconsciente y la liberación del trauma? Claro, el concepto en sí. El concepto de la liberación. Bueno, mire, el concepto de la liberación del trauma, concientización consciente, que al final hay muchas prácticas que te llevan a eso. Prácticamente es un proceso para encontrar mayor libertad, ¿no? El 90% de nuestras decisiones o más, 95% de las elecciones habituales que tomamos, las pequeñas, las chicas, las medianas, las grandes, decisiones, ¿no? Toda la vida es una cadena de decisiones. La mayoría de las decisiones vienen elegidas de un subconsciente, no de un consciente, como un hábito, como una reacción automática, ¿no? Y ese subconsciente, pues como dice la palabra, está escondido. Nuestra es parte de la identidad que hemos construido. Nuestra mente ha sido adaptada, ha sido adoctrinada por un pasado que no recordamos, que básicamente se generó alrededor, o sea, a través del que vivimos, ¿no? De los 0 a los 7 años de edad, la frecuencia predominante de nuestro cerebro es teta, una de alta vulnerabilidad subconsciente, ¿no? De programación muy. Es el estado del. Fuimos adoctrinados, no a propósito, o a veces sí, alrededor de miedos, cosas que nos daban miedo, juicios, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de las decisiones que tomamos vienen justamente desde ese aspecto, ¿no? ¿Cómo uno puede considerar, pues, una libertad si es que ni siquiera somos conscientes desde dónde estamos tomando la decisión? Y eso está totalmente relacionado a lo fisiológico. Somos seres sintientes con capacidad de raciocinio, no es al revés. ¿Ok? No somos seres racionales con capacidad de tener emociones, es al revés. Entonces, porque hay personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad de raciocinio, ¿no? Hay gente que no tiene capacidades mentales porque, o sea, como tal, bien desarrolladas, tienen capacidades diferentes, pero sin embargo siguen. Entonces la vida la hemos ido sintiendo, ¿no? La vida la hemos sentido a través del sistema nervioso y todos tenemos un umbral emocional diferente, por lo tanto, en algún momento viviste alguna experiencia que superó ese umbral emocional y eso se le llama trauma, ¿no? Entonces, son como dos aspectos inconscientes que dominan nuestra vida desde ese aspecto, desde el inconsciente. El subconsciente tomando decisiones desde ese punto secreto que es el 90% de nuestra mente, dado por un pasado también. Te doy un ejemplo, si un día estás pasando frente a un McDonald's o cada vez que pasas por un McDonald's te pones nervioso, ¿no? Y no es por qué, ¿no? Siempre que paso frente a un McDonald's me pongo nervioso, ¿no? Y de repente vives una práctica, algo que te da a recordar, a concientizar. A los 5 años fuiste a una 10 años un McDonald's y ahí tuviste una experiencia traumática. No sé, alguien te golpeó, hubo un abuso de tu confianza, que sea, y eso se quedó impregnado como una impronta en tu sistema nervioso. Y ahora cada vez que pasas enfrente a un McDonald's, te sudan las manos, no quieres y no sabes por qué. Entonces, estos traumas como impregnados o incrustados en el sistema nervioso, en realidad están con todo. Es nuestra relación con el exterior del sistema nervioso. Pues la relación con el dinero, con tus padres, con tus hijos, con el sexo opuesto, relación en general con el mundo, y todo eso viene del sistema nervioso. Por ejemplo, el miedo al público, ¿no? Miedo a hablar en público.
que eso le pasa a muchas personas. ¿Qué ocurre? Si te le ponen record una empiezan a sudar. ¿Y eso qué es? O sea, no es, esa sensación física es súper interesante porque no es como tal la mente. O sea, la mente ya empieza a alzar a la sensación física y empieza a decirle, no, te van a juzgar, te vas a ver feo, ta, 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 ta. Pero esa sensación física, cambio de temperatura, es puramente un sistema nervioso que está impregnado, está traumatizado y tiene una reacción de pelea y huida, ¿no? Ante la situación que está viviendo en ese momento. A grandes rasgos, eso es como los inconscientes que nos condicionan, ¿no? Como el somático, el corporal y el subconsciente. Total, total. Interesante. ¿Consideras que todo el mundo tenemos traumas? ¿Consideras que hay alguna persona en el mundo que puede no tener o no haber vivido algún tipo de trauma? No, en absoluto, absoluto. Todos están traumados, pero el trauma principal es que están traumados con la palabra trauma. Eso es el primero que me preocupa, ¿no? Ya el trauma ya se está considerando como algo negativo, ¿no? Entonces esta idea de que hay algo bueno y algo malo es 100% una mente neurótica que siempre está buscando qué es bueno y qué es malo. Y el qué es bueno y qué es malo está completamente condicionado a cuál fue tu entorno familiar cultural, ¿no? O Ujú. sea, en un entorno cultural en el Medio Oriente es normal y bueno tapar a las mujeres de la eso lo ves en el occidente y está bien y lo malo y lo queremos castigar. Entonces, la idea del trauma, la palabra trauma ha generado mucho trauma en las personas, pero hay que entender que el trauma es simplemente todos, ¿ok? Unos más cortos, otros más grandes. Entonces, si tú vas caminando y te digo, Álvaro, el umbral emocional es amplio, me dices, tú hueles peor, ¿no? Pero si tu umbral emocional es menor, te digo, Álvaro, hueles feo. ¿Qué va a pasar? Es una interrupción de la respiración. Haces esto. ¿Te has dado cuenta cuando hay susto, cuando hay algo así, es algo con la respiración? Y eso es justamente la respiración, es la que incrusta esta impronta en el cerebro. Todos hemos tenido experiencias que han superado innegablemente ese umbral emocional. Ya eso, y generaron ese efecto de respiración, se incrustó en el sistema simpático esta impronta, esta experiencia, y ahora condiciona su flujo. Entonces, sí, todos estamos traumados. O sea, sin cargarte pues de la fisionomía de la vida, de la experiencia. Total, total. Y, o sea, ¿cómo te ha ayudado a ti concretamente el hecho de haber cambiado la perspectiva sobre lo que es bueno o lo que es malo, o simplemente deshacerse de esos conceptos y simplemente centrarse en que, o aceptar que esto es así, ¿no? Por así decirlo. ¿O qué técnicas has utilizado tú que te hayan ayudado? Pues esta frontera entre lo bueno y lo malo y todo eso, pienso que ese es un estado búdico, ¿vale? Al cual no hay que apuntar, ¿me entiendes? Porque se vuelve un objetivo y un objetivo siempre se vuelve, pues, autoexigente para poder llegar, ¿no? Pero creo que es algo importante tenerlo siempre como un mantra, ¿no? De, a ver, en esa situación, porque tú vives, por ejemplo, hablando de cosas personales, ¿no? Ahorita estoy viviendo una experiencia con mi hija, en el cual yo me estoy muchísima culpa, ¿no? Y he hecho mal, ¿ok? Algo es un no, algo es malo. Pero eso, la única manera en la que yo voy a poder en algún melizar esa situación y sentirme liberado es justamente encontrar qué parte de mí está etiquetando que lo que hice fue malo, ¿no? Más que, ay, voy a castigarme o voy a corregirme o voy a adoctrinarme, ¿no? Entonces, simplemente creo que es un estado de comprensión, ¿no? Los estados no ordinarios de conciencia, que es con lo que nosotros trabajamos con la respiración, justamente a eso. Tenemos en la corteza prefrontal instalada pues esta identidad racional
condicionado por un pasado y te está diciendo que es bueno y que es malo. Entonces, cuando entras en estados no ordinarios de conciencia, se genera cierta bioquímica con la respiración que ayuda a que esa corteza prefrontal deje de llegar tanta sangre, tanta irrigación sanguínea y baje de velocidad. Entonces, al bajar la de velocidad y tanta actividad de esta corteza prefrontal, de neurótico constantemente dividido bueno y malo, pues baja su velocidad y permite que hayan estados de comprensión. ¿Ok? Estos estados de comprensión no es como tal un entendimiento, porque el entendimiento viene de esa prefrontal. El estado de la comprensión viene, por decirlo, de la conciencia, de la mente sin juicio. Y cuando uno hace estas prácticas de alguna manera habitual o haga procesos inmersivos cada cierto tiempo, pues la vida, los estados no ordinarios de conciencia le van a dar estos regalos, ¿no? De, por ejemplo, te acabas de dar cuenta a través de una respiración que nunca, nada de esto fue tu culpa. No existe la culpa, ¿no? Y se reduce la carga de estrés en el cuerpo, se reduce la carga de estrés en el sistema nervioso, se reduce la neurosis mental del sobreanálisis o alrededor de una situación porque te das cuenta, realmente te das cuenta, no lo entiendes, lo comprendes, lo ves desde la conciencia, que no hay bueno y no hay malo, que no hay un culpable y no hay un victimario. Y esto también es, hay improntas limitantes y improntas también expansivas, ¿no? La impronta limitante le podemos llamar trauma y la impronta expansiva le podemos llamar sanación, ¿no? Entonces, esta impronta también se te va quedando, ¿no? Entonces, cuando llegan nuevas experiencias en donde hay una víctima y una victimaria, en donde tiene que haber un castigador y un no sé, uno castiga otro que al castigado, ya puedes sacar una incógnita, ya puedes preguntarte, ¿qué no estoy viendo en esta situación o qué estoy etiquetando en esta situación que me está poniendo a mí como la víctima o el victimario? Y ahí es donde agarramos el papel de responsables, ¿no? En el que dices, bueno, no soy ni víctima ni victimario, soy responsable. Pero esto, pues, puta, yo creo que es un proceso de vida, ¿no? Más que Total. una meta. Sí. ¿Y qué podemos aplicar? O sea, las personas que acabamos de conocer, por ejemplo, este concepto o el tema de la respiración o que realmente Ujú. puede beneficiar a nuestra vida, ¿qué, por ejemplo, si puedes poner un ejemplo de un ejercicio de respiración que podemos aplicar ya, o desde hoy o desde mañana, para, bueno, poder sentir más nuestro cuerpo? Claro, está buenísimo que hayas mencionado, les doy una práctica, ¿no? Pero primero quiero hablar respecto al Buda. Siddhartha Gautama, el Buda, fue un humano que existió y que se volvió en un maestro, que ya rompe generaciones y se vuelve casi omnipresente como Jesús y Krishna, ¿no? Diferentes maestros, ¿no? Él no fue, él se iluminó, o sea, se liberó de todo sufrimiento, que es eso, a través de un proceso somático, a través de un proceso de observación de sus sensaciones físicas. No se iluminó cantando mantras o haciendo viajes astrales, a través de un práctico. O sea, su técnica de meditación era la observación de sus sensaciones y las sensaciones, viendo cómo llegaban las sensaciones sutiles y placenteras, en vez de apegarse, pues dejaba que se fueran porque sabía que eran impermanentes. Y las sensaciones burdas y duras las observaba con la misma enfoque de impermanencia para desaparecer. Fue una iluminación. Entonces, qué maravilloso que es cómo podemos conectar con el cuerpo, porque es eso, el cuerpo es lo único que nos trae el presente, güey, ¿no? Y más que buscar un estado no ordinario de conciencia, como decimos, no es ordinario, por algo tenemos una mente y necesitamos vivir y vivir, pero algo que nos ayude a conectar. Hay una técnica que es rápida, que se llama 10-20-30, por ejemplo, que a mí me ayuda mucho cuando estoy en puntos de ansiedad, ¿no? O en puntos en los que necesito bajar al cuerpo porque voy a tener alguna llamada, porque voy a tener alguna reunión y me conecto con el cuerpo. Normalmente si tengo algún tipo de nervio, no, porque mi mente está como para bajar al cuerpo, que es lo único que existe, y voy a bajar a las sensaciones físicas. 10-20-30 funciona muy bien. ¿Quieres que te lo explique, güey?
Sí, claro. Perfecto. Es todo por la boca, ¿vale? Es toda la respiración es por la boca. Es una respiración diafragmal y profunda, es decir, que lo que busca es que podamos expandir bien los músculos diafragmales, el diafragma que está abajo de los pulmones, incluye también algunos músculos que están en la espalda, ¿ok? Entonces, para poder asegurar que que haya mucha capacidad de inhalación, dividimos la inhalación en dos secciones. Uno es el vientre. En una sola inhalación por la boca, buscamos inflar como 80% del aire al vientre y 20% solamente dejamos ir el aire, no soplamos. Entonces, toda la energía, la intensidad, la estamina, la metemos en la inhalación, el cual es 80% del aire al vientre, 20 al pecho y luego soltamos. Entonces, la intención es, bueno, uno pone su mano en el vientre, otro en el pecho, 10 veces. Uno, dos, tres. Y haces eso 10 veces. Cuatro. Muy profundo. Tienes que ver cómo se infla el vientre. Por eso pones las manos en el vientre y en el pecho. Porque tienes que sentir que se infla el vientre. Luego el pecho. Y luego sueltas. Evidentemente, pues estás metiendo mucha energía. ¿Ok? La fuente más importante de energía que tenemos y donde tenemos más, donde se convierte en mayor cantidad de glucosa es a través de la mente, se mueve mucha energía. Entonces es 10 veces. Y después de la 10ª vez, que ya aseguraste que lo estás haciendo profundo, sueltas y aguantas. O sea, dejas ir como las anteriores. 10 y ahí te quedas. Y esa intención es sentir. Esos 10 segundos vas a sentir las sensaciones físicas, hormigueos, todo lo que estés sintiendo. Y cuando ya hayas contado los 10, ahora lo vas a hacer 20 veces. Retoma la respiración. 20 veces. Ta, 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 ta. Y después de la 20, vuelves a soltar sin soplar y aguantas 20 segundos, conectas y ves lo que sientes. Entonces, esto ayuda a que empiece a ocurrir la hipofrontalidad transitoria, que es de que deja de llegar tanta sangre y cortes tanta sangre a la corteza prefrontal y sientes más. Y después al llegar a los 20, ahora lo haces 30 veces. ¿Ok? Y ya después de la 30ª respiración lo exhalas y retienes. Y yo recomiendo que en esa ya no contar, porque contar es con la mente. Yo recomiendo ya no contar y solamente sentir. Y ya cuando sientas la necesidad de respirar, respiras tranquilo y vas a ver que estás completamente en un lugar nuevo a nivel de percepción de donde estás en ese momento. Estabas antes. Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas Sí, gracias. Vamos a terminar con esto sí, ya, que se nos ha ido un poquito el tiempo. Muchísimas gracias. claro. Enio, dinos dónde te podemos encontrar, dónde, si la gente quiere investigar más o saber más sobre respiración, dónde te puede buscar, porque seguro que aportas muchísimo valor. Así que, bueno, vamos a terminar con esto. Dinos. Claro, ¿no? Es One Breath Pro, que es básicamente en inglés, One Breath, una red en inglés y Pro, de profesionales, ¿no? One Breath TH Pro. Ahí vamos a estar, ahí estoy. Más bien, ahí compartimos prácticas, ahí compartimos información y compartimos información de los protocolos que tenemos para trabajar en línea también con nosotros. Perfecto. Pues muchísimas gracias por tu presencia aquí, por tu conocimiento, por tu aporte de valor y espero verte en otra entrevista. Ya está, brother. Gracias a ti. Chao.